de los juzgados de familia. Van a exponer por aproximadamente 30 minutos cada una de ellas. Luego vamos a abrir un debate en el cual van a poder realizar las preguntas que quieran. En primer lugar, tenemos la oportunidad de escuchar a la doctora Ana Edith Valdés. Es abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña en nuestro Poder Judicial desde el año 1990 y a partir del año 2011 es juez de familia de segunda nominación. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación para participar nuevamente de estas jornadas de derecho de familia. En particular, a nosotros nos toca abordar todo lo relacionado con el tema alimentos. La verdad que es una materia muy amplia, se escribió mucho, así que vamos a tratar de abreviar el tema para que en todo caso a posteriori podamos realizar el debate. A mí en realidad me ha tocado la parte de sentencia y sus dificultades, pero creo que es conveniente para entrar en el tema hacer algunas referencias sobre el tema alimentos, en particular la competencia. En Catamarca, la competencia en materia de alimentos surge del artículo 7º, inciso L de la Ley 5082 de creación y procedimiento de los juzgados de familia, que comienzan a funcionar el 1 de marzo del año 2004. Son 3 juzgados únicamente para la primera circunscripción con asiento en capital, que comprende a 9 de los 16 departamentos de la provincia. Tienen un promedio de 1000 causas anuales cada juzgado. En punto a la materia de alimentos, cabe citar que el proceso de alimentos y litis despensa es parte integrante de los procesos de familia y su objeto consiste en resolver la asistencia de alimentos que formula el actor. La vida en sociedad impone un mínimo de solidaridad entre sus componentes, que obliga en determinados casos, y especialmente entre quienes están unidos en matrimonio o por derechos vinculados de parentesco, a asistirse económicamente. En tales supuestos, la deuda de alimento pesa sobre quienes están en condiciones de prestarla. ¿Cuáles son las características de este juicio? Es un juicio de contenido social basado en la solidaridad humana, es un proceso sumarísimo, están exentos de tasa de justicia, es un juicio abreviado por audiencias, persigue la mayor simplicidad y celeridad del trámite. Es un proceso simplificado, tanto en sus dimensiones temporales como formales. ¿De dónde surge la obligación alimentaria? Surge del artículo 372 del Código Civil, que dice: la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario, correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia de las enfermedades. La obligación legal de prestar alimento es autónoma e independiente y nace directamente del vínculo familiar, reconociendo su causa y justificación plena en las relaciones de familia. ¿Cuál es la fuente más típica del deber alimentario en nuestro derecho? Es el parentesco, aunque no resulta la única, porque puede alcanzar a relaciones derivadas de la patria potestad, del matrimonio y otras. Entrando al proceso propiamente dicho, el artículo 638 del CPC nos dice que hace referencia a los requisitos para deducir este tipo de acciones. Nos dice: la parte que promueve el juicio de alimento deberá en un mismo escrito acreditar el título en cuya virtud lo solicita, denunciar siquiera aproximadamente el caudal de quien deba suministrarlos, acompañar toda la documentación que tuviera en su poder y que haga su derecho de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 333 y ofrecer la prueba de que intentare valerse. Luego de iniciada la acción, una vez, lo primero que se provee, entre otros recaudos, es la audiencia preliminar a que hace referencia el artículo 639, que nos dice que el juez, sin perjuicio de ordenar inmediatamente las medidas probatorias que fueren solicitadas,
señalará una audiencia que tendrá lugar dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días, contados desde la fecha de presentación. En dicha audiencia, a la que deberán comparecer las partes personalmente y el representante del Ministerio Pupilar, si correspondiere, el juez procurará que aquellos lleguen a un acuerdo directo, en cuyo caso lo homologará en ese mismo acto, poniendo fin al juicio. El artículo 640 se refiere a la incomparecencia del alimentante. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es la sanción? Nos dice que el juez dispondrá la aplicación de una multa a favor de la otra parte, que se fijará entre un 5% a un 10% del sueldo básico de un secretario de primera instancia. La fijación de una nueva audiencia que tendrá lugar dentro del 5º día, la que se notificará con habilitación de día y hora, bajo apercibimiento de establecer la cuota alimentaria de acuerdo con las pretensiones de la parte actora y constancia del expediente. En cuanto a la intervención de la parte demandada, es restringida. ¿Por qué? Porque nos dice la norma que en la audiencia prevista por el 639, el demandado, para demostrar la falta de título derecho de quien pretende los alimentos, así como la situación patrimonial propia o de la parte actora, ¿qué es lo que puede hacer? Solamente podrá acompañar prueba instrumental, solicitar informes cuyo diligenciamiento no podrá postergar en ningún caso el plazo fijado en el artículo 644, y el juez, al sentenciar, valorará esas pruebas para determinar el monto de la pensión o para denegarla en su caso. En cuanto a la sentencia, que es lo que pone fin al juicio, el 644 nos dice: cuando la oportunidad prevista en el artículo 639, o sea, en la audiencia preliminar, no se hubiese llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte, deberá dictar sentencia dentro de los 5 días contados desde que hubiese producido la prueba ofrecida por la parte actora. Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados desde la fecha de interposición de la demanda. Las cuotas mensuales a que se hace referencia este artículo, como también las supletorias previstas en el siguiente, devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas. El 645 se refiere a los alimentos atrasados, que va a hacer referencia a mi colega, y el 646 a la percepción de la cuota alimentaria que acá está previsto que se realice a través del Banco de la Nación Argentina. Contra esta sentencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las partes una vez que se ha dictado? Pueden plantear 2 tipos de recursos en caso de que no estén de acuerdo. La sentencia que deniegue los alimentos será apelable en ambos efectos. Y si lo admitiere, el recurso se concederá en efecto devolutivo, es decir, que la sentencia se debe ejecutar, es decir, se traerán las copias para que queden juzgados a los fines de su cumplimiento, ya sea por sentencia definitiva o por una sentencia interlocutoria donde se establezcan las cuotas provisorias, y se remitirá el principal al Tribunal Superior. En cuanto al cumplimiento de las sentencias, ahí vemos que se nos abre un abanico de variantes y de posibilidades a los efectos del pago de la cuota o de tratar de lograr que el alimentante haga efectivo lo que establece la sentencia. Puede ocurrir que haya un convenio. En ese caso, si el convenio se ha celebrado en el Centro de Mediación Judicial, o si se ha celebrado a lo mejor en una defensoría o en el estudio del abogado, ese convenio debe ser presentado en los juzgados a los fines de su homologación. Ahí mismo, en ese convenio, las partes pueden establecer la forma de su cumplimiento, ya sea que se lo entreguen al dinero personalmente bajo recibo a la persona alimentada, o de lo contrario, ellos mismos, muchas veces, el alimentante pide que se haga el descuento por planilla. En un caso de que no cumplan con la sentencia, ya sea sentencia definitiva o la sentencia interlocutoria que establece las cuotas provisorias, se pone en marcha los mecanismos previstos por el artículo 648 del CPC, que nos dice que si dentro del 5º día de intimado el pago, la parte vencida no lo hubiera hecho efectivo,
sino tras sustanciación se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda, sin perjuicio, que esto es un agregado del nuevo código, de poner en conocimiento de la situación al registro de deudores alimentarios. Es decir, intimación por término de 5 días. Si no cumple, se embarga y se procede a la venta de los bienes.